a revisar en este tema acerca de ecuaciones químicas. Acompáñenme. Generalmente se utilizan los términos ecuación química y reacción química de manera indistinta, es decir, que pareciera que fueran lo mismo. Sin embargo, si nos ponemos realmente a analizar, no es exactamente lo mismo una ecuación química que una reacción química. Vamos a empezar viendo reacciones químicas, algunos videos de reacciones químicas. Por ejemplo, por ahí de 1930 se les ocurrió volar un globo aerostático inflado con hidrógeno. Vamos a ver qué sucedió. Claro, es algo catastrófico. Vamos a ver otra reacción química. ¿Qué pasaría si agregamos cesio al agua? Aquí vamos a agregar apenas lo de una cucharada de cesio al agua de una bañera. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. The rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. Una reacción bastante interesante. Vamos a ver ahora una reacción más. Gramos de permanganato de potasio. Vertemos agua en nuestro Erlenmeyer. Luego, agregamos al vaso precipitado la mezcla del permanganato de potasio con el agua y mezclamos con el jabón. Agregamos el agua oxigenada con mucho cuidado y retiramos la mano lo antes posible. Observamos la reacción. Esta reacción, conocida como pasta de dientes de elefante, es una reacción exotérmica, lo que significa que se libera mucho calor. Esta reacción se forma gracias a los siguientes reactivos: el permanganato de potasio con el agua oxigenada, dando de producto O2 más dióxido de manganeso más hidróxido de potasio más H2O. Bien. Ahora, si hablamos de la representación en lápiz y papel o en algún pizarrón del proceso que ya vimos de la ecuación química, en el caso de la explosión del globo aerostático es porque lo llenaron con hidrógeno, y el hidrógeno es un combustible y el oxígeno es un comburente, entonces reaccionan entre sí para generar agua y bastante calor, que es lo que ocasionó el incendio del globo. En el caso de la explosión en la tina de agua, pues podemos observar que el cesio reacciona con el agua y nos va a producir hidróxido de cesio, pero además escapa hidrógeno. Pero como escapa hidrógeno y se genera demasiado calor, alrededor en la atmósfera tenemos oxígeno, y este oxígeno se combina con el hidrógeno, lo que genera la violenta explosión que forma agua y obviamente pues le ocasiona un daño severo a la tina. Aquí en el caso de lo que le llaman pasta de dientes de elefante, bueno, tenemos el agua oxigenada, el permanganato de potasio y el oxígeno, que es un gas que escapa, y al escapar, pero tener aquí jabón, pues va formando esta especie de espuma. Muy bien, en toda ecuación química vamos a tener dos partes: reactivos, que son todas las sustancias que van a reaccionar entre sí para dar origen a nuestros productos. Los reactivos se escriben antes de una flecha y los productos después, en el lado derecho. Ahora bien, los reactivos como productos van a estar separados por el signo positivo. Y vamos a tener números que anteceden, es decir, que van antes de la fórmula, que nos van a indicar el número de moléculas. Estos números se llaman coeficientes y son muy importantes porque nos permiten que una reacción esté balanceada, es decir, que tengamos la conservación de la materia. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, también vamos a tener el estado de agregación molecular de cada uno de los reactivos y de los productos. Aquí vemos, entre paréntesis, que aparece S para sólido, L para líquido,
G para gas, V para vapor, AC quiere decir disuelto en agua. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de cesio sólido que reaccionan con dos moléculas de agua líquida y la flecha quiere decir produce, y producen dos moléculas de hidróxido de cesio acuoso, es decir, que viene disuelto en agua, y una molécula de hidrógeno gaseoso. Podríamos saber que tenemos dos cesios, sí, porque multiplicamos el 2 por el cesio, pero el 2 solamente llega hasta el signo más. Aquí ya no afecta, entonces necesitamos agregar un 2 para que tenga 4 hidrógenos. Porque en el otro lado de la ecuación, en productos, tendría 2 por hidrógeno, serían 2 hidrógenos, más otros 2 serían 4 hidrógenos. Aquí en el caso de la formación de agua, lo vemos, 2 por 2 son 4 hidrógenos, 4 átomos de hidrógeno que tengo en reactivos, y en productos tengo 4 hidrógenos también, se mantiene la misma masa. De oxígenos en reactivo tengo 2 y en productos tengo 2. Muy bien, entonces con eso podemos distinguir claramente el número de átomos que hay tanto en reactivos como en productos. A continuación, en tu cuaderno, realiza el siguiente ejercicio. Vas a copiar la ecuación química y vas a contabilizar cuántos átomos de potasio tenemos en reactivos como en productos, cuántos átomos de manganeso, cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno. Aquí, por ejemplo, tendremos que sumar 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, etc. Vamos a tener básicamente 4 tipos de reacciones químicas, aunque la combustión viene siendo una forma entre la síntesis y la sustitución, pero también forma parte de los tipos de reacciones químicas. Cuando hablemos de síntesis vamos a tener la reacción de formación de un solo producto. También se le llama combinación o formación. Aquí dos reactivos van a unirse químicamente para formar un solo producto. Por ejemplo, cuando veíamos la formación del agua, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y genera agua. En la descomposición vamos a tener lo contrario, es la antítesis de la formación. Aquí un producto se va a descomponer en dos o más. Aquí, por ejemplo, la sustancia B se descompone en A más B. Por ejemplo, el clorato de potasio sólido que se calienta, este triángulo quiere decir se calienta, se agrega calor, se descompone en 2 moléculas de cloruro de potasio sólido y 3 moléculas de oxígeno gaseoso. Muy bien, aquí vemos en la imagen cómo es una reacción que está liberando energía, claro, porque el oxígeno está haciendo el comburente. Una sustitución simple. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Vamos a tener un reactivo AB que conoce a otro reactivo y entonces una de estas partes se fragmenta y va a quedar sola. Y va a formarse un compuesto nuevo con B y C, por ejemplo aquí. Si mezclamos ácido clorhídrico, porque en forma acuosa es ácido clorhídrico, con zinc sólido, se va a generar cloruro de zinc y ahora el hidrógeno ha quedado solo. Si lo comparamos, pues por ejemplo aquí, pues llega este amigo y este amigo que tenemos representado en este meme, pues justamente viene y se une y va a haber un elemento que va a quedar solo, forever alone. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo en un tubo de ensayo, la reacción química como se observa y el gas que se desprende es hidrógeno. Sustitución doble. Para el caso de la sustitución doble, pues van a ser dos sustancias que se mezclan entre sí y van a intercambiar entre sí partes de ella. Por ejemplo, un anión con el catión de la otra sustancia y el catión con el anión. De esa manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos cloruro de sodio acuoso con nitrato de plata acuoso, la reacción va a generar cloruro de plata, que es sólido, que va a precipitar, se va al fondo, eso no es soluble, más nitrato de sodio. Observa cómo el catión sodio se une al anión nitrato, aquí lo tenemos, nitrato de sodio. Ahora el catión plata se une al anión cloruro y tenemos el cloruro de plata. Aquí tenemos la reacción. Observa atentamente. In the double displacement reaction of silver nitrate and sodium chloride,
we have a solution of silver nitrate, which is colorless. We'll La add a solución de nitrato de of plata es sodium incolora. chloride, which is also colorless. Y el cloruro de sodio es incoloro, pero observa inmediatamente cómo se forma el precipitado blanco, porque el cloruro de plata es insoluble. Aquí tenemos la reacción y la ecuación. Si hablamos de una combustión, en una combustión forzosamente requiere oxígeno, que el oxígeno es el comburente. Comburente es aquel que permite que se lleve a cabo la combustión y necesitamos un combustible. Por ejemplo, un hidrocarburo. Aquí si tenemos un hidrocarburo, cuando tengamos una combustión completa, se va a generar dióxido de carbono, agua y calor. ¿Dónde lo tenemos? Pues por ejemplo, en el butano. El butano es uno de los gases que viene dentro del gas doméstico y entonces se combina con oxígeno para generar dióxido de carbono, agua y calor. Por eso es que podemos encender los quemadores de una estufa. Pero observa que la flama es azul. Cuando la flama es azul indica una combustión completa. Sin embargo, en el caso de la mecánica automotriz, pues no vamos a tener combustiones completas. Por lo general vamos a tener un hidrocarburo que viene en el combustible, que es la gasolina, se mezcla con oxígeno, va a generar dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono y otros gases. Aquí te estoy representando el caso de que como si fuera completa la combustión. El octano, tú sabes que la gasolina está compuesta con cierto octanaje, va a reaccionar con el oxígeno y va a generar CO2 y agua. Esto sería una combustión completa, lo ideal, pero en realidad no sucede eso. En realidad el octano viene también en mezcla con otros componentes minoritarios que al reaccionar con el oxígeno van a generar otros gases, como los famosos NOx o los óxidos de azufre, que obviamente para ellos de que se requiere un convertidor catalítico para evitar que estos gases se generen en gran cantidad que puedan contaminar en la atmósfera. Por eso es de que tu vehículo se requiere que pase pruebas de verificación vehicular donde estos gases aparezcan en menores cantidades. Aquí te represento el proceso. Muy bien. En este ejercicio vas a asignar a cada uno de los tipos de reacciones a cuál pertenecen. Los vas a copiar en tu libreta y los vas a desarrollar. Ahora, estas mismas ecuaciones químicas te toca balancearlas. Te toca poner un coeficiente antes de cada uno de los reactivos o productos de tal manera que se siga la conservación de la materia. Y bien, finalmente, ya que balanceaste las ecuaciones, vas a describirlas, es decir, vas a escribir un párrafo donde con letra describas la ecuación química. Por ejemplo, aquí en este ejemplo dice 2 moléculas de hidrógeno gaseoso, claro, porque menciona el estado de agregación molecular, reacciona con, porque tenemos el signo más, una molécula de oxígeno gaseoso y genera y produce, porque tenemos la flecha de reacción, 2 moléculas de vapor de agua. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy y espero que haya quedado muy claro. Si tienes alguna duda, puedes seguir consultando este video o preguntar. Hasta la próxima.